Vamos a continuar entonces con las clases de farmacología. Tal y como habíamos visto en la clase anterior, ya nos habíamos adentrado dentro de la farmacocinética y habíamos explicado en qué consistía la farmacocinética, su contenido. Y dentro de los procesos o etapas que atraviesa el fármaco en el organismo, que es lo que estudia la farmacocinética, habíamos avanzado ya, habíamos estudiado el proceso de liberación del fármaco en la clase anterior. Ahora nos corresponde ver el proceso de absorción, que es el que viene a continuación. La absorción de los fármacos no es más que un proceso también mediante el cual las moléculas del fármaco, que han sido previamente liberadas hacia el líquido de interfase del sitio donde van a ser absorbidas, estas moléculas quedan disueltas ahí y ahora van a pasar, van a atravesar las moléculas constitutivas de las membranas de las células epiteliales y de las células endoteliales del sitio donde van a ser absorbidas, pasar a través de ellas para ganar el torrente sanguíneo, ganar precisamente el plasma sanguíneo. Los vasos sanguíneos estarían de este lado, las células endoteliales, por supuesto, van a tener también membranas como estas, constitutivas como estas, y los medicamentos ya, una vez que han atravesado estas barreras, pues ya van a ganar el torrente sanguíneo. Eso es en síntesis el concepto de lo que es la absorción, ¿verdad? Los mecanismos mediante los cuales los fármacos son absorbidos son los mismos mecanismos que estudiamos en fisiología en el curso anterior, ¿verdad? Son mecanismos de difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y pinocitosis. Aquí las tenemos reflejadas esquemáticamente, ¿verdad? La difusión simple para sustancias liposolubles, para sustancias hidrosolubles, la difusión facilitada, el transporte activo y la pinocitosis. Hay que tener algo bien claro. Miren, la industria farmacéutica trata de producir los fármacos de manera tal de que sean lo más liposolubles posibles. ¿Por qué? Porque eso garantiza, aumenta, facilita la absorción del fármaco, ¿verdad? Entonces, las sustancias liposolubles, como ven ustedes, fácilmente penetran entre las moléculas de los fosfolípidos constitutivos de las membranas, de los sitios de absorción y de las células endoteliales, y pasan con una extraordinaria facilidad hacia el torrente sanguíneo. Por eso las sustancias liposolubles se absorben muy fácilmente. El fármaco, mientras más liposoluble sea, más facilidad para su absorción va a tener. Las sustancias hidrosolubles no tienen esta gran ventaja, pero bueno, son absorbidas también y se absorben a través de canales, como ven ustedes, de proteínas específicos que le permiten atravesar, disueltas en el agua, atravesar y ganar el torrente sanguíneo. En el caso de las sustancias hidrosolubles, también muchas de ellas no pueden atravesar por difusión simple. Necesitan de una ayuda, de un empujón, de una facilitación para poder ganar el torrente sanguíneo. Y eso se lo proporcionan algunas proteínas específicas que están en las membranas de las células, ¿verdad? Y que el fármaco, la molécula del fármaco, tiene cierta afinidad por el dominio extracelular de esa molécula de difusión facilitada de proteína, que es esta verde que está aquí, se une ahí y una vez que se produce la unión, se produce un cambio de conformación en la molécula que empuja hacia adentro, inyecta hacia adentro a la molécula del fármaco. La misma pinocitosis que habíamos, la misma difusión facilitada que habíamos estudiado en fisiología. Estos mecanismos de aquí no requieren de energía activa, que la célula gaste energía para incorporar estas sustancias. El transporte activo es otra vía, otro mecanismo de absorción, ¿verdad? El transporte activo sí requiere de proteínas, como aquí igual, para que una sustancia hidrosoluble o si es liposoluble muy grande que no cabe a través de estos espacios, pues pueda ser transportada, ¿verdad? Pero bueno, en este caso sí requiere de esas proteínas especiales, pero que no son como estas. Estas trabajan con ATP, trabajan con ATP, son ATPasas que utilizan la energía degradativa del ATP
que se produce por la degradación del ATP, porque este extremo de aquí se comporta como una ATPasa que hidroliza el ATP, y al romperse los enlaces fosfóricos, esa energía se utiliza para hacer cambios de conformación y hacer penetrar sustancias que pueden penetrar incluso contra un gradiente de concentración o contra un gradiente eléctrico, o ambos contrarios, ¿verdad? Este sería el transporte activo, que ustedes conocen ya. Y bueno, la pinocitosis, aquí estamos representando una célula, ¿verdad? Y moléculas del fármaco que se unen aquí a determinados puntos de la membrana, a ciertas caveolas o depresiones que tiene la membrana celular, donde hay puntos donde la molécula del fármaco encuentra afinidad para unirse, y se produce entonces un fenómeno de hundimiento de la membrana, englobando también líquido, del líquido extracelular. Se produce un hundimiento gradual hasta que queda penetrada en el interior de la célula el fármaco, que después es liberado. Bueno, son los mismos mecanismos de absorción que vieron ustedes con nosotros en las clases de fisiología el año pasado. Son los mismos que van a utilizar los medicamentos para incorporarse al plasma sanguíneo en este proceso de absorción para entrar al plasma sanguíneo. Los mismos procesos. Debemos también entrar a hablar aquí un poco acerca de las vías de administración y absorción de los fármacos, ¿verdad? Porque los fármacos, por supuesto, tienen que ser, para ser absorbidos, tienen que ser administrados de alguna manera, suministrados de alguna manera a la persona, al paciente, y por supuesto para que puedan ser absorbidos. Entonces, bueno, tenemos vías llamadas vías mediatas y vías inmediatas. Quiere decir, las vías mediatas son vías de absorción donde el fármaco va a pasar al torrente sanguíneo atravesando todas estas barreras y demás, pero que toma un tiempo considerable. En algunos casos es bastante rápido, en otros es más lento, en otros medianamente rápido, ¿verdad? O sea, ahí varía la inmediatez con que se gana el torrente sanguíneo, fluctúa entre una vía u otra de estas que están acá. Tenemos, por ejemplo, la vía oral, donde este fenómeno de absorción se produce a nivel de la mucosa gastroentérica. A nivel de la mucosa gastroentérica hay un gran número de medicamentos que se utilizan, como estuvimos hablando la clase anterior, utilizan esta vía de absorción gastroentérica. Tenemos la vía sublingual, que utiliza la mucosa debajo de la lengua, que es una mucosa muy fina, a través de la cual, después que se libera el fármaco en una preparación especial, que generalmente son discos o tabletas sublinguales, se libera, queda disueltico ahí, e inmediatamente el plexo sublingual lo absorbe y pasa a la sangre. O sea que es una vía inmediata, pero más rápida en este sentido que la vía oral, que toma más tiempo para que gane el torrente sanguíneo. Y tenemos las vías tópicas. Las vías tópicas, estas vías tópicas, por ejemplo, tenemos la vía rectal, la vía conjuntival, la vía dérmica. Habíamos puesto aquí, bueno, la vía esta inhalatoria no es tópica, pero bueno, la vía inhalatoria sería otra vía que podemos poner aquí, vía inhalatoria, a través de la respiración, donde el sitio de absorción va a ser la mucosa del tracto respiratorio y alveolar, ¿verdad? Estas serían vías. Tenemos también la vía intratecal, generalmente se inyecta en el espacio subaracnoideo. La vía subcutánea es una vía inyectable, y la vía intradérmica también son vías inyectables. La subcutánea se inyecta debajo de la piel y la vía intradérmica entre las dos capas de la piel, ¿verdad? Aquí es un poquito más rápida que estas otras, pero la liberación y la absorción se va haciendo un poco más lenta, no son tan rápidas. Por eso las incluimos entre las vías mediatas. Las vías inmediatas, esas sí tienen la característica de una absorción rápida, donde estos procesos se producen muy rápido, y tenemos la vía endovenosa, que es la más rápida, la vía intramuscular y la vía intraarterial, que la vía intraarterial en realidad para aplicación de medicamentos no se utiliza tanto, fármacos como tal, curativos, en fin, generalmente se utiliza para inyectar sustancias, radiofármacos, por ejemplo, para hacer angiografías, para poder dibujar el árbol arterial cerebral, coronariano, de algún área del cuerpo. Se le llama a estos
sustancias radiopacas, radiofármacos o fármacos de utilización radiológica para imagenología, se pueden inyectar, muchos de ellos se inyectan por vía intraarterial. Estas serían las vías más importantes de administración que tenemos, ¿verdad? Después vamos a volver a las vías también, después para ver las ventajas y las desventajas que tienen estas vías. Pero antes de eso, queremos aprovechar la oportunidad para hablarles acerca de esto, el llamado efecto de primer paso hepático y biodisponibilidad, ¿verdad? El efecto de primer paso hepático es algo que afecta siempre a la vía de absorción gastroentérica, a esta vía oral de absorción gastroentérica. Fármacos que son administrados por esta vía no se escapan de este efecto de primer paso hepático. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes conocen de anatomía y de fisiología sobre todo, los medicamentos que son dados por vía oral, pues penetran aquí en el estómago, pasan al intestino y en estas mucosas, ¿verdad?, es donde empieza a ocurrir todo este proceso de absorción, ¿verdad? Pero claro, cuando se gana el torrente sanguíneo, en esos sitios, esos vasos sanguíneos son tributarios de la vena porta. Por tanto, es una vía obligada, que no tiene otra alternativa de destino que ir a parar al hígado. Cuando estos medicamentos se absorben, pues la totalidad del fármaco, el 100% de ese fármaco, penetra aquí en el hígado. Sucede que el hígado es un órgano que está bien situado en ese sitio precisamente para actuar como un fiscalizador, como un aduanero de cualquier sustancia que pueda penetrar en el organismo y que inclusive pueda ser extraña. Y en este caso los fármacos son sustancias extrañas. Entonces el hígado va a realizar un proceso que ya veremos, estudiaremos también más adelante, que es el proceso de biotransformación, lo tenemos allí en la esquina, el proceso de biotransformación bioquímica de estas sustancias para tratar de eliminarlas, ¿verdad? Entonces es inevitable que cada fármaco algunos sufren un proceso de biotransformación extenso, otros sufren un proceso de biotransformación moderado, otros muy ligeros, hay algunos que no sufren biotransformación prácticamente ninguna ahí en el hígado. Y entonces, pero en general, casi siempre, de este 100% que penetró aquí, representarlo aquí así, pues por el efecto de biotransformación, pues es retirado un porcentaje determinado, ¿verdad? Un % determinado del fármaco es retirado y degradado a una sustancia inactiva que posteriormente será eliminada o bien por la vía biliar o bien por la vía renal o por ambas, ¿verdad? Pero entonces, como resultado de esto, queda un porcentaje más pequeño de este 100%, un porcentaje X que quedó aquí, menor que este que entró acá, y este porcentaje menor es el que va a salir del hígado por la circulación, por las vías, a través de las venas suprahepáticas, y van a ir a la vena cava inferior, y de aquí van a circular estas moléculas de medicamento que no sufrieron biotransformación, van a ir hacia el sitio, va a ser distribuida por la sangre y van a llegar así hasta el sitio de absorción o hasta el sitio de acción donde el fármaco tiene que llegar. Entonces, a este porcentaje, que es el que queda disponible del fármaco después que pasa obligatoriamente en primer paso por aquí, por el hígado, que el hígado le quita una porción de ese 100% y deja una cantidad menor, esa cantidad menor, que es la que está disponible para ser distribuida y llegar al sitio de acción,
es a lo que se le denomina biodisponibilidad de un fármaco. Biodisponibilidad. ¿Verdad? Va a ser la concentración del fármaco, la cantidad del fármaco que ha quedado disponible después de atravesar el efecto de primer paso hepático para que entonces pueda llegar este fármaco hacia el sitio de acción. Esto es una cosa que siempre debemos tener presente. Siempre se va a producir un efecto de primer paso hepático con cualquier sustancia que sea administrada por vía oral y absorbida por la vía gastroentérica, ¿verdad? Como dije ya, hay medicamentos que tienen un efecto de primer paso hepático de un 50% y hasta más, ¿verdad? Quedando una biodisponibilidad de un 40, de un 20, un 30, un 10% a veces. Otros fármacos no, otros fármacos tienen una biodisponibilidad de un 95%, un 90%, prácticamente no se les retira nada, el fármaco no sufre ninguna biotransformación de primer paso en el hígado y sencillamente pues tienen una biodisponibilidad mayor, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante a tenerlo en consideración, puesto que es algo que puede afectar la concentración del fármaco disponible para el sitio de acción. Y siempre tiene que ver con los fármacos que son administrados por vía oral, donde la absorción que se produce es a nivel gastroentérico, porque es inevitable que esto vaya a parar primeramente, por eso se le llama primer paso hepático, porque esto va a pasar primeramente, el primer sitio del organismo donde va a llegar después de absorbido es al hígado, porque el drenaje de todo este territorio es tributario de la vena porta y la vena porta donde va a parar es al hígado, ¿verdad? Entonces eso es una cosa importante que debemos conocer. Entonces vamos a hablar un poco ahora de las ventajas relativas de algunas de estas vías de administración de medicamentos que, por supuesto, intervienen en la absorción, directamente relacionadas con la absorción. Tenemos que, por ejemplo, tomemos la vía oral, que es una de las más utilizadas, ¿verdad? Hay una gran cantidad de preparados, de formas de presentación, como habíamos hablado ayer en la clase anterior, que son administradas por vía oral y por tanto tienen absorción gastroentérica. Tenemos comprimidos o tabletas, tenemos grajeas, tenemos granulados, tenemos también formas líquidas como son los jarabes, los elixires, tenemos también gotas para administración por vía oral, en fin, que tenemos una gran variedad, cápsulas, tenemos una gran variedad de fármacos que se pueden administrar por esta vía oral y de absorción gastroentérica. Entonces, la ventaja que tienen, vamos a hablar de las ventajas que tiene la vía oral, de muy fácil manejo. El paciente puede tomar el medicamento, tiene que estar nada más que al tanto de la hora y cada qué tiempo le toca, tomarlo fácilmente con un poco de agua, a veces se puede hacer con un poco de alimento, con un líquido y perfecto. Es extraordinariamente cómoda, es extraordinariamente fácil de manejar. Su absorción, algunos medicamentos pueden ser absorbidos más rápido que otros, todo va a depender precisamente de la liposolubilidad o hidrosolubilidad que tenga. La forma de presentación, ¿verdad? Las formas de presentación líquidas, por ejemplo, tienen una rapidez de absorción mucho mayor que las formas de presentación sólidas, porque las formas de presentación sólida, como vimos en la clase anterior, tienen que ser liberadas de esa forma de presentación sólida, tiene que ser liberado el principio inmediato, las moléculas activas del fármaco, del principio activo, tienen que ser liberadas para disolverse en el líquido de interfase y comenzar entonces este proceso. Sin embargo, las formas líquidas, que generalmente vienen en agua, son soluciones acuosas, pues ya al entrar en contacto con el agua del sitio de absorción, ya inmediatamente se incorporan ahí, quedan ya disueltas y inmediatamente empieza la absorción. Por eso las formas de presentación líquidas suelen absorberse más rápido que las formas de presentación sólida que requieren primeramente de un proceso de liberación, como habíamos comentado ayer, las líquidas no. ¿Verdad? Esas son las grandes ventajas, ¿verdad?, que tiene
la vía oral esta de absorción gastroentérica. Hay sus desventajas también. Tenemos que muchos medicamentos con bastante frecuencia a partir de determinado momento, a veces con dosis baja, depende mucho también del individuo, pues pueden irritar el tracto gastrointestinal y producir náuseas, producir vómitos, pueden producir incluso trastornos diarreicos también por irritación. Muchas veces cuando se dan dosis un poco repetidas, prolongadas, muchos días o algo, pues puede ser factible que ocurra un proceso de este tipo o que se produzca irritación incluso bastante tempranamente, con primeras dosis también muchas personas ya pueden desarrollar, depende mucho también del individuo, desarrollar un fenómeno irritativo que le da náuseas, vómitos, se vomita el fármaco, por tanto la vía se torna contraproducente en ese momento y hay que suprimirla, hay que buscar otra vía de administración que no sea la oral. Eso es algo que puede ocurrir con la vía oral como desventaja. Las ventajas ya las habíamos mencionado ahorita, ahora estamos hablando de las desventajas, ¿verdad? La vía sublingual tiene la ventaja que dentro de las vías mediatas es bastante rápida. Por ejemplo, la nitroglicerina, que es un medicamento vasodilatador coronariano, pues es un medicamento que se utiliza cuando hay una angina de pecho, cuando hay un dolor precordial, se le administra una tabletita sublingual y generalmente en 15 o 20 minutos a lo sumo ya el medicamento debe estar actuando, o mucho antes debe estar actuando, puesto que gana inmediatamente el torrente sanguíneo, y una gran ventaja que tiene es que esa concentración que se absorbió no va a tener efecto de primer paso hepático. ¿Por qué? Porque las venas del plexo sublingual son tributarias de la vena cava superior. Y al ser tributarias de la vena cava superior no van a pasar por el hígado. No van a pasar por el hígado, van a pasar a las cavidades derechas, después van a ir a la circulación pulmonar, a retornar a las cavidades izquierdas y de ahí van a ser distribuidas por toda la circulación arterial del sistema aórtico, ¿verdad? Por tanto, incluyendo la coronaria, que es la primera rama, y por tanto llega rápido, ¿verdad? Tiene esa gran ventaja que no están afectadas por el efecto de primer paso hepático como las sustancias que son administradas por vía gastroentérica oral, que tienen la afectación del primer paso hepático, proceso de primer paso hepático. Bueno, esa es una gran ventaja de la vía sublingual. Tiene bastante inmediatez dentro de las características mediatas y además es una vía que no está afectada por el efecto de primer paso hepático, ¿bien? Por tanto, va a haber una biodisponibilidad grande. Ahora, hay desventajas también, puesto que no todos los medicamentos se pueden administrar por esta vía, puesto que muchas veces la concentración que tiene que tener la forma de presentación es un poco grande como para que se disuelva en la zona del suelo de la boca, ahí sublingual, y a veces el sabor y la misma sustancia pues puede irritar un poco esa zona de ahí y se torna contraproducente el mal sabor que puede producir, la cantidad de fármaco que se libera al líquido salival ahí, a esa zona, para ser absorbida no es posible porque la zona de absorción, la superficie de absorción es muy pequeña y mientras menos superficie de absorción haya, pues menos cantidad de fármaco se puede absorber. Por tanto, tiene esa limitación. La vía sublingual está limitada en cuanto a la cantidad de fármaco que puede absorberse y los tipos de fármacos que se puedan administrar por estas características que acabamos de decir. Otros fármacos que se pueden utilizar por vía sublingual y que no requieren de esas grandes cantidades, por ejemplo, algunos medicamentos antimigrañosos, pues también se pueden administrar por vía sublingual y pueden producir efectos rápidos por esta vía, pero hay otros medicamentos que no es posible hacerlo por todo esto que hemos relatado. Entre las vías tópicas, la vía rectal es otra vía que pues dentro de las vías mediatas pues es una que tiene cierta rapidez de incorporación, ¿verdad? Y de acción al torrente sanguíneo, aunque un poco variable, puesto que los presos hemorroidales
inferiores y medios son tributarios de la vena cava inferior. Por tanto, medicamento que se pase del supositorio a la circulación, pues por esta vía no va a pasar por el hígado. Pero más arriba, un poquito más arriba, ya próxima a la región sigmoidea, ya los plexos hemorroidales más superiores son tributarios de la vena porta, van a las venas mesentéricas, tienen las venas mesentéricas que son tributarias de la vena porta, y entonces ahí se va a producir entonces paso por el hígado y por tanto efecto de primer paso hepático. Y hay veces que cuando se introduce el supositorio como saben ustedes es una forma de presentación sólida que en una base fusible, dentro de ella está el fármaco, el principio inmediato. Al ponerse en contacto con el calor de la mucosa rectal se derrite, ¿verdad? Y queda liberado ahí en la humedad de la mucosa rectal, queda liberado y se empieza a absorber. Hay veces que una parte se absorbe por los plexos hemorroidales externos y sobre todo medios, pero es inevitable que muchas veces también se absorbe por los plexos más superiores, porque eso está ahí muy cercano a los territorios. Y bueno, una parte puede ir directo a la vena cava, otra parte puede ir pues hacia la vena porta, y por tanto no hay una variabilidad, ¿verdad?, de acuerdo a cómo se desarrolle este fenómeno allá adentro, pues en cuanto a la absorción. Entonces, esa característica tiene, pero bueno, es bastante rápida porque bueno, cuando se absorbe directamente, pasa a la vena cava, pues puede llegar bastante rápido el fármaco al sitio de absorción. Tiene esa ventaja. Desventaja, bueno, esto mismo de que muchas veces la absorción pues puede ser mixta entre los plexos hemorroidales medios, inferiores y superiores, y que parte del fármaco se vaya entonces a la circulación portal y por tanto al hígado, sufriendo efecto de primer paso hepático, no llegando entonces todo el porcentaje del fármaco como biodisponibilidad al sitio de acción. Es una desventaja que tiene. Otra desventaja que tiene es que muchas sustancias, suministrándolas por supositorio, pues pueden causar irritación de la mucosa rectal y pueden dar trastornos ahí disentéricos, puede tener molestias, manchar la ropa, en fin. Tiene una serie de limitaciones donde no todo fármaco pues, puede ser administrado por esa vía. Pero bueno, tiene estas características, ¿verdad? Entonces, la vía endovenosa, vamos a ver a las vías inmediatas. La vía endovenosa tiene la gran ventaja de la rapidez, por eso es una vía inmediata, sin duda alguna. Usted está poniendo directamente en el torrente sanguíneo, está poniendo el fármaco, ¿verdad? No hay necesidad de que haya liberación ni absorción, ya usted lo puso en el fármaco, ya todo este proceso, ya usted lo puso aquí directo. Se evitó estas dos cosas, por tanto ya va a empezar a circular, no va a haber efecto de primer paso hepático, puesto que eso va directamente a la circulación de las venas cavas, de la vena cava superior, en el caso de que administren por la vía de las extremidades superiores, y realmente no va a haber efecto de primer paso, puesto que esto no va a pasar por el hígado, no va a ganar la vena porta directamente. Tiene esa gran ventaja y la rapidez con que se llega. Ahora, la desventaja que tiene es que bueno, no se puede manejar con tanta facilidad como la vía oral, la vía sublingual, inclusive la vía rectal, ¿verdad? Puesto que la forma de inyección pues requiere de que el área donde se va a inyectar esté bien aséptica, haya una buena limpieza de la misma, la persona tiene que estar bien entrenada en canalizar la vena, tiene que tener preparación en eso, si no puede traumatizar ahí la piel, eso es doloroso, la misma pared de la vena se puede traumatizar, se puede inflamar después. Inclusive, utilizando correctamente la vía endovenosa y manteniendo la vena agarrada ahí para administrar el fármaco por tiempo considerable, muchas veces ocurre inevitablemente irritación e inflamación venosa, que hace con que tengamos que suprimir esa vía y tomar otra, puesto que la inflamación venosa pues puede traer sus riesgos, puede traer sus problemas. Esas flebitis que se producen a veces por irritación de la aguja o del mismo fármaco entrando ahí a la pared rozando con la pared de la vena, pues de manera consuetudinaria, ¿verdad?, de manera continua,
sistemática, pues puede dañar también y traernos problemas. Esas son las desventajas más grandes, ¿verdad?, que encontramos en estas vías de administración endovenosa. La vía intramuscular es también muy utilizada, muy utilizada. La vía de administración intramuscular es más fácil, es por efracción también de la superficie cutánea, pero no se llega directamente al torrente sanguíneo, sino que se llega ahí a inmersa la punta de la aguja en la masa muscular. Esta es la aguja, y aquí digamos que este es el músculo. Esto atravesó, por supuesto, la piel y el tejido celular subcutáneo, que está aquí abajo, y llegó el músculo. Llegó el músculo, el medicamento es depositado aquí. Ese medicamento se va a meter entre las fibras musculares estriadas que hay ahí y, por supuesto, los capilares también. Y sencillamente el fármaco va a empezar a liberarse aquí directamente al líquido intersticial y pasar inmediatamente, bastante rápido, depende también de la forma de preparación que sea, si es de liberación inmediata o no, va a pasar inmediatamente a la vía, o sea, a las paredes endoteliales, y se va a producir absorción al torrente sanguíneo rápidamente, ¿verdad? O sea que no hay que estar atravesando epitelios como el del tracto digestivo, ni el de la piel, ni nada, sino que rápidamente o con bastante rapidez, no tan rápido como en el caso de la administración endovenosa, pero el fármaco va a llegar con bastante rapidez y alcanzar concentraciones en sangre bastante altas, bastante rápido. Tampoco va a estar afectada por el efecto del primer paso hepático, puesto que todos estos territorios donde se suelen inyectar tienen drenaje venoso hacia la vena cava inferior o, si en la extremidad superior, pues, vena cava superior. Entonces, estas serían algunas ventajas de la administración, ventajas y desventajas de la vía intramuscular. Desventajas que tiene la vía intramuscular es que, bueno, también la persona tiene que saber inyectar, saber el sitio en la región glútea donde tiene que administrarlo, en el cuadrante superior externo. Hay que limpiar también la piel, no se debe meter ahí directamente la aguja, puesto que usted puede meter, igual que en el caso de la vía endovenosa, si no limpia bien eso ahí, pues usted puede meter bacterias y causar, en el caso de la vía endovenosa, si mete bacterias va a causar una septicemia, ¿verdad?, y un cuadro serio. Y en el caso de la vía intramuscular, si se meten bacterias ahí, se puede producir un absceso allá adentro, que es una complicación que puede ocasionarse con determinadas administraciones intramuscular si no se tienen los debidos cuidados, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las características de estas vías de administración y absorción, con sus ventajas y desventajas, que queríamos mostrarles a ustedes, hablarles a ustedes en el día de hoy. Recordarlo del efecto del primer paso hepático y la biodisponibilidad del fármaco, que esto es muy importante con los fármacos de administración oral y absorción gastroentérica, ¿verdad?, que no todos los fármacos van a tener un porcentaje de merma aquí de biotransformación que no va a llegar allá. Algunos fármacos, ya les digo, suelen ser afectados por el efecto del primer paso de una manera pequeña, otros de una forma moderada, otros de una forma grande, otros prácticamente no son afectados, ¿verdad? Y, por supuesto, mientras menos efecto de primer paso tenga, eso depende mucho de las características físico-químicas y bioquímicas de la molécula, mientras menos efecto de primer paso tenga la molécula del fármaco, mayor biodisponibilidad quedará para que llegue hacia el sitio de acción del medicamento. Entonces, estas serían las cosas más importantes que queríamos señalar. Tenemos que hablar también de los factores que afectan la absorción de los fármacos. Debemos hablar un poquito también sobre los factores que afectan la absorción de los fármacos. Entonces, vamos a utilizar aquí la pizarra, esta parte de la pizarra, para enumerarlos aquí.
Vamos a poner entonces aquí factores que afectan la absorción de los fármacos. Factores que afectan la absorción de los fármacos. Bueno, pues, por supuesto, la vía de administración y la forma de presentación del fármaco. Forma de presentación y vía de administración. La forma de presentación, como ven ustedes, no es lo mismo un medicamento que se tenga que administrar por vía oral, una cápsula que se tiene que liberar en el estómago, en el intestino, ¿verdad? Y entonces, después de liberada, pues entonces comienza su absorción, a una forma de presentación que se libere debajo de la lengua, en el plexo, y rápidamente sea absorbida, pues por supuesto va a absorberse mucho más rápido. No es lo mismo un fármaco que usted administre en forma de presentación, cualquiera de estas formas de presentación, por vía oral, a un fármaco que usted administre por vía endovenosa o por vía intramuscular. Va a estar en el torrente sanguíneo mucho más rápido por estas vías, ¿verdad? Inclusive, dentro de la misma vía oral, no es lo mismo si usted administra un fármaco en forma de presentación sólida que tiene que liberarse a un fármaco que lo administra en forma de presentación líquida, unas gotas, un jarabe, un elixir, una solución de administración líquida, de administración oral, ya vienen en un preparado líquido, acuoso, que se incorpora inmediatamente al líquido del sitio de absorción e inmediatamente comienza a producirse la absorción, ¿verdad? Ahí, como es lógico, estamos viendo que la forma de presentación, la vía de administración, son factores que afectan de alguna manera que esta absorción sea más rápida o no. Bueno, otra cosa que tenemos aquí es la superficie de absorción. Superficie de absorción. La superficie de absorción es muy importante. A mayor superficie de absorción, mayor sitios por donde van a ser absorbidos los fármacos. Por eso la vía gastroentérica tiene una gran ventaja en ese sentido, puesto que la superficie de absorción disponible que tiene la vía gastroentérica es enorme. Muchos medicamentos se pueden absorber, no con tanta rapidez, pero bueno, bastante rápido en el estómago. Otros van a tener una absorción mucho más rápida en el intestino delgado. La superficie de absorción que tiene el tracto gastrointestinal es enorme, por tanto, si usted la compara con superficies de absorción como por ejemplo la misma vía sublingual, pues lógicamente la vía sublingual tiene un pedacito ahí nada más, que es verdad que se absorbe rápido y llega para los efectos que buscamos bien rápido. Sin embargo, no se puede comparar la superficie de absorción con la del tracto gastrointestinal, que es enorme, ¿verdad? Otro factor que puede afectar aquí la absorción va a ser la concentración del fármaco en el sitio de absorción. Mientras más concentrado esté el fármaco, pues más fácilmente va a haber más moléculas en movimiento que van a atravesar, si hay suficiente superficie de absorción, van a ganar el torrente sanguíneo y van a absorberse más rápidamente. Otra cosa importante es el grado de liposolubilidad
hidrosolubilidad relativas del fármaco en el sitio de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ya habíamos comentado anteriormente, habíamos dicho que la industria farmacéutica trata de producir las formas de presentación de los fármacos de forma que sean lo más liposolubles posible. ¿Por qué? Porque siendo liposolubles se absorben muy fácilmente por las membranas, ¿verdad? Las dobles capas de moléculas de fosfolípidos de las membranas de los sitios de absorción y de las paredes endoteliales, pues fácilmente se hunde ahí la sustancia, atraviesa con facilidad y es absorbida con mucha más facilidad que si fuera hidrosoluble, que tiene que tener todos estos vías para poder entrar. Aquí es muy fácil porque estas amplias áreas que están en todas las membranas celulares pues son enormes y se produce una absorción muy fácil mientras más liposoluble sea el fármaco. Entonces, hay algo que debemos saber, ¿verdad?, en estas cuestiones en relación con esto que estamos comentando. Voy a utilizar este pedazo de la pizarra aquí ahora para apoyar esto que estoy diciendo. Una cosa importante que debemos recordar nosotros es que a través de las doble camadas o filas de moléculas de fosfolípidos de las membranas, las sustancias liposolubles difunden fácilmente. ¿Por qué? Porque, bueno, una sustancia liposoluble es una sustancia que no tiene una molécula que no tiene sobre su superficie, no afloran grupos químicos que tengan cargas eléctricas. Al no tener cargas eléctricas, al no tener polaridad eléctrica, pues estas moléculas son moléculas lipídicas que tienen esa misma característica, pues muy fácilmente pueden penetrar por acá. Ahora, cuando una sustancia tiene número importante de cargas eléctricas, de grupos químicos de su constitución que afloran a la superficie de la molécula, pues le dan cierta carga eléctrica positiva, negativa, y entonces eso sí puede interferir con la entrada a través de estas zonas de acá. Entonces, una sustancia, los medicamentos, los fármacos, desde el punto de vista físico-químico, son sustancias que se comportan como ácidos débiles o como bases débiles. Ácidos débiles o bases débiles. Por ejemplo, digamos que esto es una sustancia ácida, un medicamento que es una sustancia ácida, hipotéticamente vamos a representarla así. Toda sustancia tiene por sus características físico-químicas, un pKa, una constante de disociación determinada, ¿verdad? Y hay un porcentaje determinado de las moléculas que siempre en un momento determinado se encuentra en esta forma, que es la forma no ionizable, y otro porcentaje se va a encontrar en la forma ionizable o ionizada, con carga eléctrica, acá, ¿verdad? Este otro porcentaje está ionizado. Y esto, una doble flecha, quiere decir que esto está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, ocurre que la forma más fácilmente absorbible siempre es esta, la forma no ionizada, no ionizada. Muy liposoluble. La forma ionizada, como tienen cargas eléctricas, pues no es, muy, ¿cómo se llama?, poco soluble en lípidos y es más hidrófila, ¿verdad? La ionizada es hidrófila y esta es hidrófoba, ¿verdad? Porque no se disuelve en el agua por esto que habíamos comentado. Entonces, ¿qué pasa? Que si en un medio usted tiene que el porcentaje mayor de moléculas, en un medio de absorción, digamos,
el porcentaje de moléculas del fármaco se encuentra favorablemente en mayor cantidad esta fracción que esta, pues si esta fracción de aquí es mayor que esta, pues va a haber más moléculas en esta forma, muy liposoluble, por tanto absorbible fácilmente, ¿verdad?, que este grupo de moléculas que es menor. Por tanto, cuando un fármaco es liposoluble tiene esa gran ventaja. Hay otra cosa, que es precisamente las características físico-químicas muy relacionado con esto que acabo de decir del fármaco y el pH, grado de acidez, del líquido de absorción, del sitio, perdón, de absorción, sí, el líquido del sitio de absorción. ¿Verdad? ¿Qué cosa quiere decir esto? Bueno, volvamos aquí mismo. Digamos que esta sustancia, que es un ácido débil, ¿verdad?, y que un grupo de moléculas se mantiene así y otro grupo de moléculas se ioniza y están en constante movimiento con unos porcentajes determinados de una u otra, ¿verdad? Pero vayamos, por ejemplo, al caso en que esta sustancia esté en un medio ácido como el del estómago, por ejemplo, en un medio ácido. Está en un medio ácido, entonces esta sustancia en un medio ácido, ¿verdad?, pues digamos que aquí hay muchos protones hidrógenos del medio, esto que estoy representando aquí son los protones hidrógenos del medio, que es un medio ácido, como que se ve en el estómago. Y entonces, bueno, esta sustancia que es un ácido débil y que como ácido débil tiene la tendencia a disociarse un porcentaje de sus moléculas, aquí en este medio ácido donde hay tantos protones hidrógenos, donde están muy concentrados los protones hidrógenos, pues no va a permitir que muchas moléculas estas se disocien liberando sus protones hidrógenos. Por tanto, una sustancia ácido débil en medio de un líquido o un medio de absorción que tenga un pH ácido no va a tener la posibilidad de liberar tantos protones hidrógenos, porque ya hay muchísimos ya, ¿verdad? Por tanto, la cantidad de moléculas que se va a ionizar va a ser muy pequeña con relación a la que se va a mantener no ionizada. Entonces aquí, lógicamente, vamos a tener una mayor concentración de las moléculas estas no ionizadas que de las moléculas ionizadas y por tanto el fármaco se va a absorber con mucha mayor facilidad. Ahora, si este mismo fármaco está en un medio alcalino, donde la acidez del medio es muy pobre, porque es alcalina, pues aquí ahora sí se van a poder disociar un mayor número de moléculas, mayor número de protones hidrógenos podrán disociarse e incorporarse al medio porque no hay tantos protones hidrógenos dando acidez en ese medio. Aquí había muchos y era como un freno, ¿verdad? Aquí no hay tanto, entonces se va una mayor cantidad. Por tanto, vamos a tener aquí una mayor cantidad de moléculas que van a estar ionizadas en un medio alcalino. Este sería un medio alcalino. Por tanto, una sustancia ácida débil en un medio ácido va a permanecer la mayor cantidad de sus moléculas en la forma no ionizada, que es la forma más liposoluble y por tanto se va a absorber con más facilidad. Esa misma sustancia en un medio básico, pues no van a disociarse tantas moléculas, es decir, se van a disociar muchas más moléculas en un medio alcalino, que no sea ácido, se van a disociar muchas más moléculas y por tanto
va a haber una menor cantidad de moléculas no ionizables y por tanto que se pueden absorber con facilidad. La mayor parte, el mayor porcentaje de las moléculas estará en forma ionizada y por tanto en el medio alcalino una sustancia ácida va a tener una absorción más lenta. No quiere decir que no se absorba, sino que va a ser más lenta porque hay menos moléculas fácilmente absorbibles. Estas moléculas son fácilmente absorbibles, estas son absorbibles también, pero con más detenimiento, más lentamente, ¿verdad? Entonces, con las sustancias alcalinas, pues pasa, los medicamentos que sean bases débiles, pues tienen a la inversa. En medios básicos alcalinos como el del intestino, pues ocurre lo que ocurre con las sustancias ácidas en el medio ácido, ¿verdad? Las sustancias alcalinas, pues en un medio alcalino no se van a disociar tanto y van a permanecer en la forma no ionizada, puesto que ya hay bastante alcalinidad en el medio y entonces se van a absorber más rápidamente. Sin embargo, cuando está en un medio ácido, pues estas sustancias, como el medio es ácido, pues ellas fácilmente se pueden disociar para tratar de tamponear un poco esa acidez y van a disminuir entonces las moléculas no ionizadas, van a disminuir el porcentaje de ellas y van a aumentar el porcentaje de moléculas ionizadas. Por tanto, como hay menos moléculas no ionizadas, se va a absorber más lentamente, ya que la mayor parte de las moléculas se han ionizado en ese medio. Así ocurre entonces con los fármacos que son bases débiles, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor, ¿verdad? Las características físico-químicas quiere decir cómo se disocia, qué pKa tiene el fármaco, ¿verdad? Qué constante de disociación tiene el fármaco y el pH del medio, si es alcalino, si es ácido, de acuerdo a esa pKa que le da la característica de ácido débil o base débil, pues va a ser un factor importante también. Bueno, otra cosa que favorece la absorción o interviene también influyendo en la absorción es el índice de flujo sanguíneo. Índice de flujo sanguíneo del sitio de absorción. Aquellos lugares, sitios de absorción que tengan una mayor cantidad de capilares, pues, y donde llegue el fármaco para ser absorbido, pues se van a absorber mucho más fácilmente, porque precisamente las vías que van a retirar el fármaco, o incorporar al fármaco a la sangre y retirarlo en la sangre, son los capilares, ¿verdad? Y por tanto, mientras mayor flujo sanguíneo haya, mayor facilidad de absorción va a tener mientras menos vascularizado sea la superficie de absorción, pues menos absorción vamos a tener, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hemos reseñado algunos de los factores que pueden afectar. Hay, por supuesto, otros factores que pueden afectar la absorción, que como son, por ejemplo, si el sitio de absorción adolece de algún proceso patológico o de alguna situación transitoria que desequilibra la fisiología normal de ese sitio, como es, por ejemplo, que previamente ya la persona tenga algún trastorno gastroentérico, tenga un síndrome de mala absorción intestinal o algo, lógicamente eso afecta la absorción y en el caso del estómago, pues si tiene emesis, si tiene vómitos, pues lógicamente también va a afectar la absorción. Todas estas cosas también, algunos procesos patológicos en algunos sitios, como son en el caso del tracto gastrointestinal, pues pueden influir en que no se absorban bien los medicamentos, ¿verdad? O sea, que procesos patológicos, síndrome de mala absorción intestinal, que lo darán ustedes más adelante en fisiopatología, pues va a afectar, por supuesto, no va a producir una buena absorción de fármaco. Entonces, bueno, con esto hemos terminado hoy con este aspecto de la farmacocinética. Hemos agotado entonces el paso de absorción de fármacos, que es el segundo paso. En la próxima clase ya nos dedicaremos al fenómeno de la distribución, que es lo que va a ocurrir con el fármaco cuando ya cae aquí, después de absorbido, en el tractus, en el plasma sanguíneo,
y en el torrente sanguíneo, y entonces el movimiento circulatorio empieza a diseminar, a llevar a este fármaco a los distintos sitios de acción. Entonces, en la próxima clase nos dedicaremos a estos aspectos.